Hoy Dani Barragán, la periodista, revela que en los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre los movimientos de compra-venta de propiedades de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata del PRI-PAN-RD, hay una inconsistencia sobre su estado civil, un detalle que forma parte de una cadena de irregularidades y vamos hacia ese punto. El 18 de enero del 2002, Xóchitl Gálvez compró un departamento ubicado en Monte Camerún, esto en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. En sus datos como compradora indicó que era casada y funcionaria pública. Pero para 2021, casi 20 años después, porque estamos hablando que esta primera parte sucedió en el 2002, para 2021 salió el aviso preventivo que indicó el inicio de la adquisición de la casa de Sierra Santa Rosa, conocida luego como la Casa Roja. Y para el 21 de mayo del 2021, fecha en que se concreta la adquisición, ella informó estar soltera. Incluso ese dato aparece de nuevo en el documento de la hipoteca. Actualmente, la pareja de la candidata del PRI, PAN y del PRD es Rubén Sánchez, con quien además comparte una de sus dos empresas, operación y mantenimiento de edificios inteligentes. De acuerdo con información que ella misma ha compartido, viven en sociedad de convivencia, que es un mecanismo legal que reconoce la unión de parejas que deciden no casarse. Pero los documentos oficiales dan más detalle de todo este entramado de irregularidades que se detectan en la investigación de Daniela Barragán. Vamos a ver el siguiente video y regresamos. En las últimas horas se ha polemizado por la difusión en redes sociales de un video del hijo de Xóchitl Gálvez, Juan Pablo Sánchez Gálvez. Fue captado profiriendo insultos clasistas contra empleados de un antro. Se vio forzado a renunciar al cargo que su madre le asignó en la campaña. Algunos, como el presidente López Obrador o la otra candidata, Claudia Sheinbaum, opinaron que no se debe involucrar a las familias de los políticos en elecciones. Por el contrario, Xóchitl plantea que todo familiar, incluso los que no tienen cargos públicos o políticos, como el caso de su hijo Sánchez Gálvez, es persona de interés público. Así respondió, por ejemplo, a las críticas que recibió por su viaje a Houston para exhibir una propiedad rentada por Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, y su campaña se ha basado en acusar a los hijos del presidente de corrupción que ella no aprobó. Gálvez abre mucho su vida personal, política y empresarial. Hay 3 libros biográficos o autobiográficos circulando ahora mismo y son innumerables las entrevistas en las que habla sobre ella misma. Sin embargo, no ha contado todo. Hay zonas opacas y casi cualquiera que intente armar el rompecabezas de su vida se encontrará piezas que no coinciden o, de plano, algunas extraviadas. No importaría si fuera cualquier persona, pero se trata de alguien que quiere dirigir los destinos de la República. Esta investigación se inició, como sucede siempre, con una duda menor. En sus operaciones recientes de compraventa de propiedades, se presenta a veces con un estado civil, casada, y en otras como soltera. Conforme se fue ahondando con datos abiertos y documentos de acceso público, empezaron a acumularse las inconsistencias que se plantean aquí, en este reportaje. La periodista Caro y sus editores coincidieron en solicitar a la candidata Gálvez que atajara las dudas con respuestas directas. Ayer, a propósito del videoepisodio del hijo, el ex canciller Jorge Castañeda escribió que se le recomendó a Xóchitl que se pusiera en manos de un grupo especializado de abogados y expertos para que pasaran a la báscula a ella misma y a toda su familia y descubrieran sus flancos débiles, adelantándose a este tipo de golpes bajos, y agrega: hasta donde yo me quedé no se atendieron las sugerencias. Y por lo hallado, con menos recursos, quizás Castañeda tiene razón. En los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre los movimientos de compraventa de propiedades de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz hay una inconsistencia sobre el estado civil de la candidata presidencial, lo que abre una gama de más inconsistencias. El 18 de enero de 2002, ella compró un departamento ubicado en Monte Camerún, ubicado en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. En sus datos como compradora, indicó que era casada y funcionaria pública. Para 2021, salió el aviso preventivo que indicó el inicio de la adquisición de la casa de Sierra Santa Rosa, conocida luego como la Casa Roja, y para el 21 de mayo del 2021, fecha en que se concreta la adquisición, ella informó estar soltera. Incluso ese dato aparece de nuevo en el documento de la hipoteca. Actualmente, la pareja de la candidata del PRI, PAN y PRD es Rubén Sánchez, con quien además comparte una de sus dos empresas, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, OMI. De acuerdo con información
información que ella misma ha compartido, viven en una sociedad de convivencia, que es un mecanismo legal que reconoce la unión de parejas que deciden no casarse. Pero los documentos oficiales dan más detalles. Xóchitl Gálvez, el 8 de agosto de 1987, contrajo matrimonio con Luis Ernesto Vega Chacón, de 33 años. Ella tenía 24. En la biografía Xóchitl, de vender gelatinas a buscar la presidencia de México, escrita por Scarlett Lindero, se señala que a esa edad ella comenzó a compartir la vida con un hombre y que ese hombre era Rubén Sánchez. En otra biografía llamada Chingona, una mexicana contra el autoritarismo, escrita por Ivonne Melgar, publicada después del texto de Lindero, cuenta que en 1987 conoció al papá de su hija y estuvo con él ante una presión de su familia para que ella contrajera matrimonio, y cuenta lo siguiente: conozco al papá de mi hija, me caso con él y pues él se va cuando estoy con 6 meses de embarazo y me quedo sola. Después relata que el hombre intentó buscarlas a ambas, pero que para ella no existe y cree que para Diana existe poco. Sin embargo, el relato no es exacto. Diana, que nació el 23 de enero de 1988, fue registrada el 15 de marzo de ese año por sus dos padres, Vega Chacón y Gálvez Ruiz. Ambos firmaron el documento en el Registro Civil de Tepatepec, Hidalgo. Pero esa acta no es la única. En un registro civil del entonces Distrito Federal, 100 días después del primer registro, fue registrada Diana Llamas Gálvez, nacida el 23 de enero de 1988. Fue registrada por sus padres Francisco Llamas de la Fuente y Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, él de 29 años y ella de 25. Cada registro de Diana emitió su respectiva clave única de registro de población y, de acuerdo con los documentos en poder de Sin embargo, para abril del 2024, ninguno de los dos registros, el de Hidalgo o el de la Ciudad de México, tiene constancia de cancelación, sino que ambos son vigentes y, en consecuencia, la hija de Gálvez durante este tiempo ha podido utilizar cualquiera de los dos. Aunada a eso, sobre los datos que brindó Xóchitl en la historia con sus exparejas, hay información que la contradice. De su esposo, Luis Ernesto Vega Chacón, del que contó que se fue mientras ella estaba embarazada, hay registros de prensa de él dando declaraciones en 2002 como director de operaciones en el Instituto Nacional Indigenista, del que Gálvez era director en el gobierno de Vicente Fox Quesada. El 21 de mayo de 2003, el organismo se transformaría en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En la biografía de Ivonne Melgar sobre Xóchitl Gálvez, cuenta el episodio en el que Fox trabajó en convencerla para que se uniera a su equipo y que ella tuvo que hablarlo primero con su pareja, Rubén Sánchez, y que incluso Rubén fue testigo presencial. Y ahí entra también Francisco Llamas de la Fuente, quien registró por segunda vez a Diana. De acuerdo con el registro de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, él entró a trabajar en 2002 como coordinador de la Presidencia de la República. Un año después, fue nombrado director general adjunto, también en la presidencia de Fox. Para septiembre, entró a trabajar con Xóchitl al INI como coordinador. Se quedó ahí hasta 2007, 5 meses más que ella. Pero no fue el único espacio laboral compartido, ya que de acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, Llamas de la Fuente aparece como fundador y accionista de Hightech Services, la otra empresa de Xóchitl Gálvez. La constitución de la sociedad fue el 26 de noviembre del 2012. Años después, Diana se convertiría en representante legal de dicha empresa. Bueno, como ustedes ya escucharon, algunos seguramente ya leyeron el reportaje, es una historia que pues tiene un inicio y ese inicio nos va llevando a varios puntos que llevan a otros más. Todo este reportaje es de información de acceso público, son documentos unos a los que hemos tenido acceso, como los del Registro Público de la Propiedad, pero los otros uno los puede encontrar fácilmente en la Secretaría de Gobernación a través de los portales que se indiquen, también en el registro de la Secretaría de Economía. O sea, todo esto que ustedes acaban de escuchar es información que pues proviene de espacios y fuentes públicas. Entonces, pues estamos ante una historia, primero, y también aclarar, el punto no es juzgar el número de parejas, jamás. Una mujer nunca debe ser juzgada por el número de parejas que tenga. Y dos, tampoco es juzgar que una mujer
tenga una hija que no es de su pareja actual. Eso también es completamente irrelevante. Si nos vamos a lo que sí importa, es una historia de vida falsa, porque tenemos una candidata que se intentó vender como mamá soltera, como mujer abandonada, y no. El padre de su primera hija estuvo con ella, ambos registraron a la menor, y el tema ahí abre otra veta, que es la segunda acta de nacimiento de Diana, la primera hija de Xóchitl Gálvez. Un registro está en el estado de Hidalgo, otro está en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y los dos están activos al menos hasta abril del 2024. Luego también tenemos la historia de la otra pareja, quien registra por segunda vez a Diana, un funcionario público ligado a la carrera de Xóchitl Gálvez, también que están activo en su empresa, porque eso es a donde nos lleva también la historia. Actualmente Diana forma parte de OMI y de Hightech Services. Hay varios puntos que a mí me gustaría que ahondáramos, Dani, ya que estamos aquí con la autora de este reportaje, de esta investigación, porque quiero primero que hablemos de Diana Vega Gálvez, quien es la encargada de los Xóchitl Lovers y que no es la primera vez que se suma a los equipos de Xóchitl Gálvez. Porque esto ya lo habías documentado tú también, de acuerdo con una información de su equipo de campaña para 1998, Xóchitl Gálvez contaba con una participación accionaria del 70% en su empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, de donde además era administradora única de la sociedad. Aquí también se ve que hay un trabajo en conjunto con Xóchitl Gálvez, Diana Vega Gálvez. Pero el entramado que me gustaría, al que debemos entrarle y al que quiero que analicemos, Dani, es el de las dos actas de nacimiento que terminan también en otro desenlace de una historia. Sé que este enlace y esta cadena está siendo un poco a lo mejor complicada incluso de entender, porque hay varios datos que se entrecruzan y que van dándole forma a esta cadena de irregularidades y a este personaje que es Xóchitl Gálvez. Vámonos por partes. En 1987, Xóchitl Gálvez se casa con Luis Ernesto Vega Chacón, de acuerdo con la información que tú nos presentas. Y está el acta. Ahí está. La están viendo en pantalla. Ahí está. En una biografía, porque además recurriste a los libros que se han escrito sobre Xóchitl Gálvez. De reciente publicación. Que surgieron ahorita. Ajá. Y ahorita me dirás tú si cada uno de esos libros ha salido para tratar de resarcir los errores que han puesto en cada publicación. Porque lo que mencionas es que en la biografía de Xóchitl Gálvez, donde vende gelatinas, la vendedora... La primera biografía es la de la periodista Scarlett Lindero. Que ahí habla sobre una historia de superación, en donde la biografía se llama Xóchitl, de vender gelatinas a buscar la presidencia de México. Ahí Scarlett Lindero, la periodista que escribe este libro, habla sobre cómo Xóchitl Gálvez le contó que se vio forzada a casarse con su primer marido por una cuestión social, porque la comunidad en la que ella vivía pues la obligaba, ella se sentía muy presionada hasta por su mamá, porque presionaban hasta su mamá, eso dice ella, para que ya Xóchitl Gálvez se casara de acuerdo con las reglas no escritas de una sociedad como la que ella creció allá de Hidalgo. Entonces ella empieza a crear esa historia, pero en el texto de Scarlett Linderos, este libro de Xóchitl, de vender gelatinas a buscar la presidencia de México, dice erróneamente que el primer hombre con el que empezó a convivir Xóchitl es Rubén Sánchez. Y no es así. Y no es cierto. Ahí está un primer error encontrado. Y luego, en lo que también se menciona, es que Diana fue registrada el 15 de marzo de 1988 por Vega Chacón y por Gálvez Ruiz en Hidalgo, que es la primera acta de nacimiento que tiene. La segunda fueron 100 días después. Ajá, pero de ahí también lo que sobresale es que, de acuerdo con el testimonio que da Xóchitl Gálvez a la otra biografía que se llama Chingona, una mexicana contra el autorismo, de Ivonne Melgar, ahí ella cuenta que su pareja la abandonó, en este caso Vega Chacón, que a los 6 meses la abandona y entonces ella quedó como mamá soltera, pero al menos por el acta de nacimiento de Diana Vega Gálvez,
pues quien dice que la abandonó, al menos sí regresó a registrar a Diana. Uh-huh. Y que ahí está, ¿no? O sea, tenemos una primera acta de nacimiento de Diana Vega, que fue registrada el 15 de marzo. 100 días después viene otro registro, pero en el entonces Distrito Federal. Uh-huh. Y la registran Francisco Llamas de la Fuente, un personaje que hay que ubicar, ahorita les decimos por qué, y Berta Xochitl. Es decir, tiene 2 actas de nacimiento y tiene 2 registros CURP. ¿Con qué intención? Sí, o sea, son y los legalmente. Los ocupa. Uh-huh. Sí, los ocupa, esa es la duda, que por cierto, quizá también este dato lo debimos de decir desde el inicio. El día de ayer también, en cuanto a una decisión editorial que tuvimos aquí en Sin embargo, cuando decidimos que el reportaje se publicaba hoy, de inmediato le mandamos un mensaje al equipo de la candidata Xochitl Gálvez con una serie de preguntas sobre este reportaje. No tuvimos absolutamente ninguna respuesta por parte de su equipo. Todavía revisé ayer el celular, 11:30 de la noche. Lo revisé temprano para meter la versión de ella. No tuvimos ni una respuesta. El mensaje se vio, pero su equipo de comunicación decidió no dar ninguna respuesta a las preguntas que, previo a la publicación, sí les compartimos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con esa segunda acta? Porque se registró por completo. No solamente es el acta de nacimiento en la Ciudad de México, la segunda, sino también generó otra CURP, ¿no? O sea, todo, legalmente todo, con otro nombre, que es Diana Llamas Gálvez, porque la registra otra persona que después estaría unido a Xochitl Gálvez, pero a partir de el servicio público y del servicio privado. Entonces, aquí ustedes están viendo en pantalla esta CURP, que es la segunda de Diana. Obviamente ya tapamos todos los datos personales y esta es la CURP que sale y también está el acta de nacimiento y esa tiene fecha 100 días después de la primera acta de nacimiento y tiene exactamente los mismos datos, la misma fecha de nacimiento de Diana, que es el 23 de enero del 88 y fue registrada por Francisco Llamas de la Fuente y Berta Xochitl Gálvez Ruiz, él de 29 años, ella de 25 y sí coincide un año después del primer registro. En el primero Xochitl tenía 24 años y otro punto que quiero recalcar, ustedes no lo van a ver porque son datos personales, pero en las 2 actas, en la de Hidalgo y en la de la Ciudad de México están las firmas. Uh-huh. O sea, están completitas las actas y otra cosa. La firma de Xochitl Gálvez. Y de los papás, de los 2 padres. Y por el otro lado, hay constancia del gobierno de Hidalgo y del gobierno de la Ciudad de México de que esas 2 actas de nacimiento están activas. O sea, no hay como ninguna solicitud de corrección de datos, están activas. Sí, que digo, ya 1988, cuando nació Diana Vega Gálvez o Diana Llamas Gálvez, ¿cómo hay que llamarle ahora? Esa es una parte de esta investigación que nos presentas hoy en Sin embargo, pero hay otra, y les decía que no perdiéramos de vista a otro personaje que es quien registra a Diana Llamas Vega. No, Diana Llamas Gálvez, porque ahí entra Francisco Llamas de la Fuente, quien la registra por segunda ocasión, es decir, aquí en el Distrito Federal. ¿Quién es este personaje, Dani, y qué fue lo que encontraste de él? Bueno, o sea, en las biografías de Xochitl hay 0 menciones a este señor Llamas de la Fuente. Porque, o sea, hasta el momento únicamente se sabía de la situación con su primer pareja, Vega Chacón, el papá de su primera hija y su pareja actual, Rubén Sánchez. Ahora, el caso de Francisco Llamas de la Fuente llama mucho la atención porque pues es una persona que ha estado ligada a Xochitl Gálvez a través de su carrera profesional. Bueno, insisto, de esta persona no hay datos en las biografías, sin embargo, es quien registra por segunda vez a Diana, la hija de Xochitl, y lo que encontramos es que, al igual que Vega Chacón, estuvo inmiscuido en el Instituto Nacional Indigenista, el entonces INI. Esto también debo decirlo, recuerden que en una de sus biografías Xochitl Gálvez decía que ya había olvidado y que no existía para ella su primer pareja, pero
Otro punto es que trabajó en el INI antes de que fuera ya la Comisión para el Pueblo, para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También Llamas de la Fuente. Recuerden que Xóchitl Gálvez llega a la administración de Vicente Fox. Fox la convence de que se sume a su equipo y le da este cargo en el INI, que después, insisto, sería Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ahí es donde tenemos los primeros registros de Llamas de la Fuente. Nos metimos al registro de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública y lo que encontramos es que él entró a trabajar en 2002 como coordinador de Presidencia de la República y un año después tenía un cargo de director general adjunto de Presidencia de la República, los dos cargos con Vicente Fox. Para septiembre empieza a trabajar en el INI. Para 2003 ya estaba en manos de Xóchitl Gálvez. Tuvo un cargo como coordinador y se quedó ahí hasta 2007, 5 meses más que Xóchitl Gálvez. Pero, pues la relación laboral no solamente quedó ahí, sino que también nos fuimos al Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía y ahí en el acta constitutiva de High-Tech Services, una empresa de Xóchitl Gálvez que ha facturado del 2015 al 2023 más de 1,000 millones de pesos, pues él aparece como uno de los socios. Entonces, pues mucha desconexión no hay, la imagen que ustedes están viendo en pantalla en este momento y pues esta empresa que ellos constituyeron en noviembre del 2012, pues años después tendría a Diana Vega como representante legal. Qué fuerte, porque estamos viendo que Diana Vega es la que se encarga con los papeles, ¿no? Hablando de este personaje a través de su acta de nacimiento y de su registro y todo lo que tiene como identidad, pues es Diana Vega la que está detrás de las empresas y hay que buscar ahora también el rastro de en qué participa Diana Llamas, porque también me imagino que si tiene esa segunda y sigue activa, también la ha de seguir ocupando en otros momentos. Y con esto quiero pasar al tercer punto que quería que trajéramos a la mesa, Dani, porque estamos hablando de la candidata presidencial. Veía en la mañana que empecé a ver las noticias y a ver qué encontrábamos para el programa del día de hoy, pues estaba esta investigación que tiene un título que está muy acertado, que es El acertijo Gálvez. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es Xóchitl Gálvez? Cada día estamos encontrando más y más información sobre la candidata del PRIAN-RD y pareciera que en lugar de sacar algo que pueda favorecer en algún punto es conocer más a una persona que está representando a todo ese grupo y cómo han trabajado, porque las prácticas que tienen ahora también llevó a incluir a Xóchitl Gálvez a sus hijos a este punto. Es ahora ese punto de los hijos que estamos tocando y que es una discusión que aquí dijimos, no la queremos trasladar y transpolar hacia esa parte, sino más bien es hablar de cuáles son las personas que están a su alrededor y que en dado caso que llegara a haber una elección que sí le diera el triunfo a Xóchitl Gálvez, serían las personas que están buscando un cargo público. Eso es lo que se está poniendo en tela de juicio, Dani. Sí, y también como esta serie de inconsistencias, porque pues las mentiras afortunadamente y desafortunadamente siempre dejan un rastro, claro, ¿no? O sea, aquí partimos desde, y ya lo escuchaban ustedes en el video, sale el reportaje sobre las propiedades de Gálvez y desde ahí, y lo llegamos a comentar, pero muy de pasada, pero también aquí en el chat, como ustedes son personas que perdón, se meten a revisar los documentos, o sea, no se quedan con lo que nosotros les decimos, sino que también se meten a buscar más cosas. También me llegaron a escribir de, oye, ¿por qué en uno se dice soltera? ¿Por qué en otro se dice casada? Porque son documentos que les compartimos cuando se publicó ese primer reportaje, hace ya casi un año. Entonces, de ahí parte todo. O sea, en documentos públicos, del registro público de la propiedad, de compraventa, ¿por qué en unos está soltera y por qué en otros está casada? O sea, en términos legales son cuestiones que importan y que llaman la atención. Ese es un punto. Y el otro es, pues, la decisión que tuvo ella, y eso, pues, no se le puede, pues, echarle la culpa a alguien más, sino que es su responsabilidad de haber tomado la decisión de que sus hijos, los dos, estuvieran en el equipo de campaña. Le criticaron eso el pasado, lo presentó el pasado 5 de
de diciembre, cuando presenta a su equipo que iba a acompañarla durante toda la campaña. Presenta a sus hijos, los dos. Diana iba a tener la tarea de coordinar a los Xochilovers y Juan Pablo iba a tener la tarea de coordinar a las juventudes. Se lo criticaron y ella todavía lo defendió. Y ahí en la nota usted lo puede leer. Dice, ella defendió asegurando que no tendrían un salario, que no estarían en el gobierno en caso de que ella ganara, ya que ellos trabajan y tenían sus actividades empresariales. Entonces, pues eso también se vuelve de interés público al momento de que hay personas adultas. No estamos hablando de menores de edad, porque eso también ha generado muchísima confusión. No estamos hablando de menores de edad, sino de personas adultas metidas en una campaña presidencial. No estamos hablando de personas que quieren ser presidentes municipales con el debido respeto que tengan esos cargos, y las personas que aspiren a esos cargos. Estamos hablando de una campaña presidencial. Entonces, ya que están metidos en esta campaña, pues también nos podemos regresar a los otros datos que hemos encontrado a lo largo de este año en el que hemos empezado una serie de investigaciones, porque lo que le contamos es que no es la primera vez que Diana está en los equipos de su mamá. De acuerdo con la información de su propio equipo de campaña, que es lo que ya señalabas tú, Perla, que es otra mentira de Xóchitl Gálvez, que según Diana ya tenía el 100% de sus acciones, al menos en una de las empresas. Nosotros documentamos apenas en enero que en el registro público hay 2 documentos referentes a operación y mantenimiento de edificios inteligentes. Uno del 6 de mayo del 98, cuando se constituye, se constituye por Xóchitl y su esposo Rubén Sánchez, y ella queda como apoderada y él como operador. Según otro documento al que tuvimos acceso a finales de 2023, cuando dice Xóchitl Gálvez que ya le había dado el 100% de sus acciones, pues no hay rastro de eso. O sea, Diana solamente está como representante legal, pero de acciones, de acuerdo con las actas constitutivas, con las actas de las juntas, no lo tiene. Pero no es el único, también hay otro dato. La empresa OMEI es una empresa que de 2015 a 2023, para que ustedes lo tengan también en mente, ha facturado en este periodo casi 406 millones de pesos. Hightech Services es la que más, esa tiene más de 1,000 millones de pesos facturados. Entonces, en las dos está Diana, tanto en OMEI como en Hightech Services. Y ahí también sale ligado el caso de la Casa Roja. En 2021, este fue un texto que elaboró Álvaro Delgado. Gálvez compró en 9,768,000 pesos una de las 5 casas que construyó en su terreno la señora Guadalupe Norma Zuiniaga, las llamadas Casas Rojas, pese a que el precio de venta no era de 9 millones, sino de 15.5 millones de pesos. Esto según la publicidad, que es de acceso público también. Bueno, pues aquí también lo que resultó es que la hija de la vendedora, María del Pilar, refiere en su perfil de LinkedIn que trabajó como asistente de administración en Hightech Services, es decir, todo quedó como una operación entre amigos, además de que estas personas junto con Diana, pues de acuerdo con sus cuentas de Instagram, asisten a fiestas y a reuniones que tienen en común. Entonces eso también ya queda documentado, pero insisto, el tema de Diana Vega, Diana Llamas, es un asunto de interés público porque ya está inmiscuida en las 2 empresas, en la compraventa de propiedades, y ahora pues no sé si ella está enterada de lo que pasó con su mamá y sus 2 registros de nacimiento. Pues me imagino que sí, y es lo mismo, ¿no? De lo que se comentaba, por ejemplo, del coordinador de las juventudes, de Juan Pablo, quien también decían, bueno, si ya conocían este episodio, en algún momento tuvieron que haberlo platicado para ver si sí o no podía ser él este personaje que iba a coordinar a las juventudes. También Xóchitl Gálvez tiene varias cosas que están ocultas y que debería de repensarse. Regresamos a lo que comentábamos hace un momento y lo que le escribía Castañeda en este artículo Nexos. Si no tienen una estrategia que sea para atacar también todas estas y dar respuesta a este tipo de información, a este tipo de hechos, creo que debería de repensarse al equipo que tiene a su alrededor para ver si va a seguir en lo que queda de la campaña presidencial, porque
Llevamos 1 mes y 5 días que ha arrancado oficialmente la campaña y la información que sigue surgiendo sobre Xóchitl Gálvez es fuerte y no dudo que haya más cosas y que si sigues ahí buscando, Dani, vas a encontrar para hacer la contrabiografía. No, es un reto, o sea, porque al menos para la primera biografía, la que hace Scarlett Lindero, además de las entrevistas que le hace Xóchitl Gálvez ella misma, también se tiene que meter, por ejemplo, a las entrevistas que le hace Adela Micha, porque, o sea, suelta muchísimos datos, pero el problema es que... Y corroborarlos. Y hay mucha contradicción, ese es el asunto. Entonces, ahorita también nos están preguntando sobre si es ilegal. Claro que es ilegal, si es un delito, lo desconozco, además ya estaría prescrito, pero pues sí es una cuestión ilegal. Sí, claro, es ilegal porque al momento que viene el registro aquí en el entonces Distrito Federal, pues dabas de baja. Entonces el acta de nacimiento que se hizo allá en Hidalgo y no se hizo. Y ahí ya comienza un tema muy distinto y un tema legal, pero al menos lo que nos muestras en esta ocasión, Dani Barragán, pues es seguir descubriendo y seguir tratando de entender quién es Xóchitl Gálvez y de tratar de hacer este acertijo llamado Xóchitl Gálvez. Muchas gracias, Dani, muchas felicidades por toda esta información que has encontrado y que ahora nos la compartes aquí en Café y Noticias.